Bien, así es que vamos a compartir la palabra y le voy a pedir por favor que me acompañe en el Salmo capítulo 22. Salmo capítulo 22 y vamos a empezar a leer desde el versículo 1. Salmo 22, versículo 1 dice así. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Estas palabras las dijo el mismo Señor Jesucristo estando en la cruz del Calvario. Usted puede referirse a Mateo 27, Marcos 15, puede leerlo después, y va a encontrar cómo el Señor Jesucristo, Dios mío, estando en la cruz, ¿por qué me has desamparado? Recuerde que dice la Escritura en 2 Corintios capítulo 5, versículo 21, dice la Escritura que al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros seamos la justicia de Dios en Cristo. Así es que Cristo fue hecho pecado no porque Él pecó, porque Él no conoció pecado, no hizo pecado y no se halló en el pecado, pero Él llevó nuestros pecados, cargó con nuestras deudas, con nuestros pecados y pagó con su cuerpo en la cruz del Calvario, como lo dice también primera de Pedro capítulo 2 versículo 24. Él llevó todos nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros muertos al pecado vivamos a su justicia, porque por su herida ya hemos sido curados. Así es que, estando en la condición, pagando por nuestros pecados, recibiendo toda la maldición que merecía la deuda, la naturaleza pecaminosa de todos los hombres, él dijo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Así es que el Salmo 22 es un salmo profético, mesiánico. El mismo Señor Jesucristo a través de David está hablando. Dice versículo, sigue diciendo, ¿por qué estás tan lejos de mí? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche y no hay para mí reposo. Y dice el versículo 3, fíjese lo extraordinario del versículo 3, dice, pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. Pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. Y aquí el salmista se está refiriendo al pueblo de Israel, el cual, digámoslo de una manera o de otra, gobernaba. Recuerde, David era el rey de Israel. Así es que dice la escritura, pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. Hoy vamos a ver cuáles son los efectos de la alabanza respecto a Dios. Es decir, cómo la alabanza tiene un efecto de bendición respecto a Dios hacia nosotros. ¿Cuáles son los efectos de la alabanza para con Dios? Y esto es muy importante porque vimos que los efectos de la alabanza para el creyente es que nos hace enfocarnos en Jesús, nos hace enfocarnos en lo bueno, en la bendición, para que las circunstancias y los problemas y lo que nos hace falta y la escasez y de todo lo que nos redimió Cristo se haga sombra, entre en segundo plano y que podamos ser gobernados por la paz, confirmados en la fe, gozándonos y alegrándonos aún en medio de las dificultades y pudiendo teniendo nuestras mentes cautivas, fijas, nuestros ojos en Cristo para ser renovados y ser transformados de tal manera que podamos ser transformados de gloria en gloria en la misma imagen de Jesús. Así es que ahora vemos que dice la escritura que Dios habita en medio de las alabanzas de su pueblo, en medio de las alabanzas. Dios habita en medio de las alabanzas. Ahora, es muy importante que entendamos. Dice la escritura que Jesús fue exaltado hasta lo sumo y él se sentó a la diestra de la majestad y tú y yo fuimos sentados juntamente con él en lugares celestiales. Tú lo puedes encontrar en la carta de Pablo a los Efesios. Tú y yo estamos sentados espiritualmente con Cristo en lugares celestiales. Entonces podríamos decir que Dios está en los cielos, que el Padre está sentado en su trono y Jesucristo está sentado a su diestra y Él envió su espíritu a nuestros corazones. Dice Gálatas 4:6, y fuimos recreados en la justicia y santidad de la verdad con una nueva creación, un nuevo espíritu, según nos enseña Efesios 4, 26. Y dice la escritura que tú y yo tenemos el Espíritu de Cristo. Tú
cambio, fuimos hechos uno con Cristo, de acuerdo a 1 Corintios 6:17. Así es que si la Escritura nos enseña todas estas cosas, ¿por qué el Salmo 22 dice que Dios habita en medio de las alabanzas de Israel? ¿Por qué la Escritura dice que Dios habita en medio de las alabanzas de Israel? Efesios 4:24 dice que fuimos creados en la justicia y santidad de la verdad. Segunda de Corintios 5:17 dice la Escritura que somos nuevas criaturas. Somos, el que está en Cristo, nueva criatura es. Somos espíritu ahora y somos uno con Cristo. Entonces, la presencia de Dios siempre está en nosotros. Y Dios dice, nunca te dejaré, nunca te abandonaré. Así es que no tenemos por qué clamar y pedirle a Dios. Si somos creyentes nacidos de nuevo, no tenemos que clamar y pedirle a Dios que venga, que su presencia venga a nosotros, porque su presencia ya mora en nosotros. Entonces, ¿cómo podemos entender que cuando alabamos y exaltamos y adoramos al Señor, su presencia causa algo diferente a la presencia que ya tenemos? Bueno, no sé si usted ha estado en una reunión donde 2 o 3 se reúnen en el nombre de Jesús, dice que Él está ahí en medio de ellos. Es decir, Dios nunca nos dejará, Él cumple su palabra, su Espíritu está en nosotros y es uno con nosotros, pero en la atmósfera, en nuestro exterior, se manifiesta algo glorioso. Hay quienes dicen que sienten la presencia de Dios, pero Dios no puede sentirse emocionalmente o carnalmente porque Dios es espíritu. Pero si alguien dice que siente la presencia de Dios, no es que realmente esté sintiendo su presencia, sino que sus sentidos están quedando sujetos o están siendo impactados por la presencia de Dios que se está manifestando cuando 2 o 3 se reúnen en el nombre de Jesús, cuando alabamos y exaltamos. Cuando adoramos y alabamos, la presencia de Dios manifiesta algo diferente que cuando no lo hacemos. Dios mora en nosotros, pero si usted es un creyente nacido de nuevo y anda en la carne, el Espíritu es un caballero y no puede obligarlo a hacer otra cosa. Pero si usted anda en el Espíritu y alaba al Señor, suceden cosas extraordinarias en nuestras vidas. Puede venir la sabiduría de Dios, puede venir la guianza de Dios, puede venir algo sorprendente, pueden venir milagros quizá. Cuando adoramos y exaltamos, se manifiesta algo sustancialmente diferente. No solo usted se enfoca en el Señor Jesucristo, en su obra terminada, completa y perfecta, en la bondad de Dios, en la benignidad de Dios. No solo resistimos al enemigo y las tinieblas, pero entonces puede la luz impactar nuestras vidas, el entendimiento, la sabiduría de Dios, la paz de Dios. Hay un efecto poderoso porque Dios manifiesta algo diferente. De hecho, la alabanza es una alabanza de fe. ¿Por qué es una alabanza de fe? Porque nosotros hablamos, no lo que vemos, declaramos, no lo que vemos con nuestros ojos físicos, pero lo que la palabra de Dios dice. Según creemos, dice la Escritura, así hablamos, porque con el corazón se cree y con la boca se confiesa para salvación. Así es que la alabanza es una alabanza de fe porque la palabra de Dios dice que cuando oramos y exaltamos, Dios manifiesta su presencia donde hay alabanza y nosotros la creemos. Y cuando creemos, cosas gloriosas se manifiestan en nuestras vidas. Mire, vamos a confirmar esto con algunos otros versículos. Por ejemplo, Efesios capítulo 1, versículos 3 al 6 dice: Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestiales, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos, por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, porque nos escogió para hacer alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Somos la alabanza de la gloria de su gracia en Cristo y somos aceptos, altamente favorecidos en Cristo. Ahora, fíjese cómo dice Hechos capítulo 1, Hechos capítulo 13, versículos 1, 2 y 3.
Hechos capítulo 13, versículo 1, 2 y 3. Entendiendo que Dios nos llamó a hacer la alabanza de su gloria y entendiendo que Dios nos dio ese poder, esa virtud, esa bendición para alabarle, mire qué sucedió en esta historia. Hechos capítulo 13, versículo 1 dice: había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas, maestros, Bernabé, Simón el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén el que había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Saulo era Pablo. Y dice la escritura, ministrando estos al Señor. Fíjese cómo dice la escritura, ministrando estos, todos ellos, los que ya nombramos, al Señor, ministrando al Señor y ayunando, el Espíritu Santo habló y dijo: apártenme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y les despidieron. Y ahí se inició el ministerio del apóstol Pablo. Ahí fueron enviados y el impacto tan extraordinario que causó la predicación del Evangelio de Jesucristo, del Evangelio de la gracia y de la paz a través de Pablo, fue tan glorioso y maravilloso que las cartas del apóstol Pablo son esenciales para la vida del creyente y no solo tuvo un impacto en toda aquella región, en Asia y en todos aquellos lugares, en muchos creyentes, pero Pablo fue llamado a predicar el evangelio de la gracia a los gentiles, en donde tú y yo estamos o de donde tú y yo somos. Bien, pero fíjese cómo dice una vez más la escritura, ministrando estos al Señor. La palabra ministrar tiene que ver en el original con servir. Pero ellos no estaban sirviendo, es decir, no estaban sirviendo a los hermanos, no estaban sirviendo a las viudas, no estaban sirviendo a los enfermos, no estaban sirviendo en la predicación, no, ellos estaban juntos ministrando. Otro significado de la palabra ministrar en el griego es adorar o alabar. Acciones de gracias, alabar, adorar, acciones de gracias. Es otro significado. Y por el contexto de que ellos no estaban sirviendo a los demás, sino estaban orando juntos, ayunando, entonces podemos entender que el significado es adorando. Y mientras ellos adoraban, alababan y estaban ayunando, es decir, para que la carne estuviera sujeta. Recuerde que el ayuno nos ayuda para sujetar la carne, para que el sentido del gusto, que es el más poderoso, que el sentido que controla a la mayoría de las personas, estuviera sujeto, porque cuando ayunas, el hombre interior le dice al cuerpo que el hombre interior dirige y manda. Y el hombre interior es el espíritu creado nuevo en nosotros, que está siendo uno con el Espíritu de Cristo en nuestro espíritu. Bien, así es que ellos estaban adorando y alabando, y cuando ellos alababan y adoraban, ministraban al Señor, el Espíritu de Dios habló y dirigió sus palabras hacia Pablo, trayendo el principio de un ministerio glorioso, el más glorioso, después de la obra terminada, completa y perfecta y resurrección de Jesucristo. Porque así como Pedro, Jacobo y la mayoría de los apóstoles fueron enviados a los judíos, Pablo, Silas, Bernabé y otros fueron enviados a predicar a los gentiles. Amén. Así es que ministrar tiene que ver con servir a otros, pero también ministrar tiene que ver con alabar y exaltar al Señor. Y cuando alabamos y exaltamos al Señor, suceden cosas extraordinarias. El Espíritu de Dios habla. Fíjese como dice Sofonías 3:17, apúntelo, se lo voy a leer. Sofonías 3:17. El Señor está en medio de ti, poderoso, Él salvará, se gozará sobre ti con alegría. Callará de amor, se regocijará sobre ti con cánticos. Dice, el Señor está en medio de ti, poderoso, Él salvará, se gozará sobre ti, con alegría callará de amor, se regocijará sobre ti con cánticos. Es decir, está hablando del Señor cuando hay cánticos. Está hablando del Señor cuando hay alabanza. Y estas palabras en el hebreo que tiene que ver con regocijarse es como dar vueltas, saltar de júbilo. Eso es lo que el Señor hace o manifiesta cuando tú le alabas. Es decir, cuando tú le alabas de corazón,
Cuando el motivo de tu alabanza es el correcto porque adoras y exaltas, entonces Él manifiesta su gloria y su poder. Él está contento y cosas grandes suceden en la vida de los que alaban y exaltan. Es muy interesante esto porque dice la escritura en 1 de Juan 4 que nosotros amamos a Dios porque Él nos amó primero. Dice la escritura, por ejemplo, en Juan 4, 1 de Juan 4, versículo 10. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo, Cristo, en propiciación por nuestros pecados. Pero el versículo 19 dice, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. ¿En qué consiste el amor? En que Dios nos amó primero. Y dice, y nosotros le amamos porque Él nos amó primero. ¿En qué consiste el amor? No en que nosotros amemos a Dios, sino que Él nos amó a nosotros. ¿En qué consiste el amor? En que Él nos amó a nosotros y envió su Espíritu y derramó su amor en nuestros corazones, como lo dice Romanos 5:5. Él vertió su amor por el Espíritu Santo que nos fue dado en nuestros corazones. Así es que ¿en qué consiste el amor? En que Dios nos amó a nosotros a través de Jesucristo. En su obra terminada, completa y perfecta, Jesucristo manifestó la abundante gracia del amor de Dios para el hombre. Y dice el versículo 19, pero nosotros le amamos porque Él nos amó primero. Así es que el amor de Dios no se trata de que Él nos ame solamente, sino el amor de Dios consiste en que Él nos amó a nosotros para que nosotros le amemos. Y si tú sigues leyendo la primera carta de Juan capítulo 4, no solo dice para que nosotros le amemos a Él, pero que amemos a nuestros hermanos, porque cuando amamos a nuestros hermanos, le amamos a Él. Esto es algo muy interesante porque el amor no consiste en una sola ida de Dios hacia nosotros, sino de Dios hacia nosotros y de nosotros hacia Dios y hacia nuestros hermanos. De Dios hacia nosotros y de nosotros hacia Dios y hacia nuestros hermanos. Cuando Dios nos ama y Él nos ama y nunca dejará de amarnos y nada nos podrá separar del amor de Dios, como lo dice Romanos 8, nosotros le podemos amar y cuando le amamos se establece la virtud del amor. El amor de Dios tiene esta característica que tiene que ser recíproco. Él nos ama incondicionalmente, pero para que la virtud del amor se conjuga, tiene éxito cuando nosotros amamos a Dios. No para con Dios solamente, pero cuando percibimos, entendemos, creemos, recibimos, experimentamos el amor de Dios y nosotros le amamos a Él, entonces Él, que es amor, se goza en amor y nosotros, que somos sus hijos y que tenemos su amor, nos sentimos gozosos, amados por Él. Y el amor tiene muchas virtudes y muchas características. Ustedes las pueden encontrar en 1 Corintios capítulo 13. Ahora, hay quienes dicen, y quiero aprovechar aquí, hay quienes dicen que tenemos que amarnos a nosotros. Tenemos que amarnos a nosotros. Y no quisiera ahondar mucho en ello, pero el Señor Jesucristo dijo, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero el Señor Jesucristo nunca hizo énfasis en que te ames a ti. Y la palabra no hace énfasis en que te ames a ti, sino que sabiendo que tú te amas, sabiendo que todos los hombres se aman en la mayoría, sé que habrá las excepciones y habrá personas que se desprecian a sí mismas, pero sabiendo que normalmente las personas se aman a sí mismas, no está haciendo énfasis en que nos amemos a nosotros mismos, pero en que entendamos que nuestro prójimo tiene tanto valor y derecho de ser amado, que Dios nos dio su amor para que nosotros le amemos. Cuando le amamos, cuando tomamos de su amor para amar a nuestro prójimo, entonces le amamos a Él. No solo lo hacemos de los dientes para afuera. Usted puede sentir bonito en su corazón, puede sentir mariposas cuando canta alabanzas y adora al Señor.
Pero cuando usted ama a su hermano, usted está demostrando, usted se está dando cuenta que realmente usted está amando correctamente al Señor. Amar a nuestros hermanos manifiesta, nos da entendimiento, nos da discernimiento, nos demuestra. Es como un termómetro que nos dice que amamos a Dios. ¿Y por qué le digo esto del amor? Porque como esto es recíproco, la alabanza, Dios nos hizo la alabanza de su gloria para alabarle a Él. No porque Él tenga escasez de algo para que nosotros le alabemos, pero Él es completo, Él es pleno. Le alabemos o no le alabemos, Él sigue siendo Dios y sigue siendo bueno y sigue estando completo porque Él no tiene falta de nada. Pero Él nos hizo la alabanza de su gloria para que nosotros le alabemos. Y cuando nosotros le alabamos, se establece este vínculo de gloria en donde nos enfocamos en Él, en su bondad, en su benignidad, resistimos la maldad, el enemigo se va, las tinieblas se disipan, todo se hace sombra y Él manifiesta su gloria y el Espíritu de Dios puede hablarte de una manera extraordinaria. Milagros pueden suceder. Puedes ser cautivado, lleno de gozo, de paz, de alegría, de una manera extraordinaria por causa de la presencia de Dios. Es decir, Dios manifiesta algo extraordinario cuando tú le alabas y le adoras, no solo trayendo efectos en tu vida, sino trayendo efectos de Dios para contigo. Es como que se manifiesta de una manera extraordinaria el abrazo de Dios para ti. Porque tú le abrazas a Él, no solo porque le amas, sino porque le alabas. Y alabar al Señor tiene que ver con amar, tiene que ver con responder a el amor que Dios ha depositado en nosotros. Mira como dice ahora, la escritura. Vamos a leer por último este versículo muy interesante que viene en uno de los salmos, Salmo 34. Déjame nada más lo encuentro aquí. Versículo 1. Bendeciré al Señor en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. Recuerda, adorar y exaltar y alabar al Señor no tiene que ver solo con declarar, sino con que la motivación del corazón sea la correcta. Y si nosotros amamos a Dios, le alabamos. Y si nosotros amamos a Dios, la alabanza también es un pulso, es un termómetro que nos lleva a exaltarle. O más bien, la alabanza demuestra cuando está motivada por el amor de Dios en nuestros corazones. La alabanza demuestra que nosotros amamos a Dios. La alabanza manifiesta cuando tenemos el motivo correcto, ese vínculo, esa virtud de amor, esa virtud de exaltación a Dios, esa virtud de que la presencia de Dios manifieste su gloria y su poder. Así es que no solo es suficiente con declarar, sino que necesitamos entender que la motivación de nuestro corazón tiene que ser la correcta. Aunque el Salmo 150 y muchos otros salmos dicen, alaba al Señor todo lo que respire y es como un mandamiento, pero si somos creyentes nacidos de nuevo y entendemos que su amor ha sido derramado en nuestros corazones, tenemos todo lo necesario, la motivación correcta para alabarle. Y en la medida en la que tú te ejercitas en alabarle y exaltarle, entonces es en la medida en la que tú te fortaleces. Recuerda que Abraham se fortaleció en la fe dando gloria al Señor. Abraham, siendo casi de 100 años, no se consideró a sí mismo estando ya casi muerto, ni consideró la esterilidad de Sara, que tenía 90 años, sino que se fortaleció en la fe, dando gloria al Señor, y entonces vino el Hijo de la promesa. La alabanza es
nuestra fuerza, nuestra fortaleza, pero la alabanza manifiesta algo excepcional, algo especial cuando alabamos al Señor de corazón. Recuerda, no a través de los sentidos, a través de la fe. La alabanza es una alabanza de fe. Cuando estemos con el Señor, cuando el Señor venga por nosotros y que estemos adorando y exaltándole a Él en la eternidad, la fe no va a ser requerida porque no va a haber incredulidad, porque no va a haber pecado. Es decir, el ejercicio de la fe no es cuando estemos allá, porque la gloria de Él será tan maravillosa y extraordinaria, sino que la alabanza de fe, si lo podríamos decir así, es aquí y ahora, porque hablamos y exaltamos y adoramos lo que no vemos físicamente, pero creemos, porque la palabra de Dios lo dice. Es como el pueblo de Israel cuando fue sacado de Egipto. Era fácil creer estando del otro lado del mar, habiendo cruzado el mar. Era fácil creer, pero no era tan fácil creer estando antes de cruzar el mar cuando el faraón con sus carros y sus ejércitos venían en contra de ellos. Ahí se requería creer. Cuando Josafat venció a los moabitas y a los amonitas y a todos aquellos ejércitos que vinieron contra él, no era fácil creer después de recibir la victoria, pero él alabó y exaltó al Señor junto con todo el pueblo y Dios les entregó la victoria. Ellos no hicieron absolutamente nada porque el Señor les dijo, mía es la victoria. Era fácil creer después de la victoria al recoger los despojos, pero no es tan fácil creer antes de que la guerra empiece. Así es que la alabanza está motivada por el corazón, pero la fe afirma, o la fe se afirma porque alabamos creyendo. Y por eso es tan importante que nosotros alabemos y exaltemos en el orden de la palabra, en la armonía de la palabra, en la verdad de la palabra, y no en subjetividades y en supuestos y en frases que no son creyentes, en frases que no son cristianas, en frases que son carnales o en frases que no exaltan al Señor. Hay muchos cantos que se hablan acerca de muchas otras cosas y no tienen nada que ver con el Señor. Nuestros cantos pueden ser cantos donde nos hable de la victoria, donde nos hable de lo que Dios ya hizo con nosotros, donde nos hable de lo que somos en Cristo, pero la alabanza, nuestra adoración tiene que centrarse en lo que Él es, su persona divina, su majestuosidad y lo que Él ha hecho por nosotros. La alabanza tiene que estar puesta como nuestros ojos en Cristo, no en nosotros, en Cristo. Por eso el amor no debe estar puesto en nosotros, sino en el prójimo. Por eso el amor no debe estar puesto en nosotros, sino en amar al Señor y amar al prójimo. Aunque el Señor Jesucristo diga, como a nosotros mismos, pero de hecho se sabe que el hombre por sí mismo se ama a sí mismo. Esto es muy, muy importante para que nosotros adoremos y exaltemos correctamente y no nos desviemos con incredulidades o con cosas que no están en la palabra. No sé si usted pueda entender este tipo de cosas, pero mire, voy a hablar prácticamente de dos eventos importantes que son memorables. Dos eventos que normalmente la humanidad atraviesa cada año y son eventos memorables. Uno de ellos es la Navidad en diciembre. La mayoría de los países o de las personas en el mundo la celebran. No todos, pero la mayoría la celebran. Bueno, usted no se ha dado cuenta que aparte de la Navidad se inventó a Papá Noel o al Santa Claus o como le llaman. ¿Cuál fue la razón? La razón fue de que Jesucristo merecía toda la gloria, pero el diablo, como está celoso de la gloria de Dios y quiere la gloria, interpuso un engaño, una mentira, para que todos desvíen sus ojos de Jesús y pongan sus ojos en otra cosa. Así la alabanza. No debemos permitir que nuestros ojos se vayan por gustos mundanos en la alabanza o por letras
poéticas o filosóficas en la alabanza, pero tenemos que cantar lo que la palabra de Dios dice, pero centrada en nuestro Dios y Padre, en nuestro Señor Jesucristo. Otro evento, cerca del 1 de noviembre, que creo que se celebra la muerte de los santos, o tiene que ver con el Día de los Santos. Y previo a este día se celebra el Halloween, el Día de las Brujas. Es decir, aunque aparentemente el 1 de noviembre, que no estoy muy seguro de su significado cristiano, pero aparentemente tiene un significado cristiano, pero alguien interpuso, el mismo diablo, el Halloween, para quitar que alguien pudiera poner sus ojos en algo que tenía que ver con la escritura. Y ese es el propósito del diablo, es el propósito del enemigo de nuestras almas, del príncipe de las tinieblas. Que nosotros quitemos nuestros ojos en Jesús, para que pongamos nuestros ojos en los problemas, en las dificultades, en el egoísmo, en la codicia, en las enemistades, en el pecado, en las necesidades, en la inseguridad, en el miedo, etcétera, etcétera, etcétera. Así es que no caigamos en ese juego y seamos muy diligentes, seamos muy cuidadosos, pero ejercitémonos en adorar y exaltar al Señor. Cuando hay una alabanza genuina, sea con palabras o sea con música, tu espíritu tiene que estar en paz y tu corazón tiene que caminar en fe. Cuando estas cosas no se den, cuando tu corazón, tu espíritu no está en paz y tu corazón no está en fe, entonces detente. Quizá no estás escuchando la música correcta, o no estás escuchando las palabras correctas, o no estás hablando las palabras correctas. La tristeza, el sentimiento, no son parte del espíritu, son parte de nuestros sentidos. Y no estoy diciendo que cuando adoramos y exaltamos y que la presencia de Dios se manifiesta con gloria y con poder, y que algunos lloran y que algunos sienten algo en sus sentidos, no estoy diciendo que esto sea que sea pecado, por decirlo así, pero no es la esencia de la manifestación de Dios, porque la manifestación de Dios es por fe. Aunque Dios manifiesta su gloria con milagros, con señales, con palabras, con cosas extraordinarias, donde la fe se hace sustancia, pero los sentidos no son los que guían nuestra alabanza y nuestra adoración. Pueden manifestarse o pueden no, pero siempre tienen que estar sujetos a nuestro hombre interior, sujetos a la voluntad de Dios, sujetos a la guianza del Espíritu Santo en nuestras vidas. Padre, te damos a ti el honor, la gloria y la alabanza, Señor. Gracias, gracias por la oportunidad que nos das de poder adorarte y exaltarte con nuestros corazones, y también gracias por la oportunidad que nos das de poder adorarte y exaltarte con nuestras gargantas, aún con nuestra mente y con todo lo que somos. La gloria, el honor y la alabanza sean dadas al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Gracias, Señor, gracias, maravilloso Dios. Bendito tu nombre. En Cristo Jesús declaramos que somos total y completamente perdonados y sanados, perfectamente justificados, altamente favorecidos, profundamente amados, grandemente bendecidos. Somos más que vencedores en Cristo Jesús. Como Jesús es, así somos nosotros en este mundo. Somos la justicia de Dios en Cristo. Recibiendo de la abundancia tu gracia y del regalo gratuito de tu justicia, podemos declarar: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor Jesús. Gracias, bendito Dios. Amén, amén y amén.